Pero de acá podemos sacar algunos ejemplos prácticos. Y había puesto como título el ejemplo a seguir. Hermanos, a veces las circunstancias pueden hacernos perder nuestro gozo. Esa es una gran verdad. Pero las personas también pueden traernos a nosotros problemas que nos roban el gozo. Yo no sé si le ha pasado esto a usted. ¿Con qué facilidad a veces perdemos el gozo? Por circunstancias. Lamentablemente. ¿Cuántas veces perdemos nuestra paz debido a que la gente dice o hace algo? ¿O nosotros perdemos la paciencia y queremos hasta arrojar la toalla? ¿La ha pasado alguna vez? El mejor remedio para estas dificultades es sentirse humilde. Cuesta, pero debemos de imitar esa actitud de aquel que dio la vida por nosotros. Jesús, ser humilde. Y de esta manera nosotros solamente vamos a procurar honrar a Cristo cuando aprendemos ese detalle. ¿Sabe por qué? El orgullo es la causa de mucha intranquilidad, tanto en nuestra vida personal como en nuestro hogar. Y el orgullo muchas veces, ¿sabe?, trae contención. Y podemos verlo esto cuando Santiago describe en el capítulo 4. Pero, ¿qué trae la humildad? La humildad trae paz, trae gozo, trae tranquilidad al corazón. Ahora, en este capítulo, Pablo nos da 4 ejemplos de personas para que nosotros los creyentes podamos seguirlo de una manera que podamos lograr sentirnos también sumisos y aprender a ser ejemplos como lo son ellos. El primer ejemplo, tenemos ¿a quién? A Cristo. No vamos a leer todos los versículos porque esto es bien amplio, pero sí he querido extractar. En este pasaje hay una sugerencia de desunión en la iglesia en Filipenses. ¿Por qué lo digo? Vamos a volver, si me permiten, al 4, 1 al 3. Miren lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y no queda ahí. Dice, ruego a Evodía y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Miren la noticia que está llegando a Pablo. En verdad, fiel compañero también, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez los diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, Pablo hace un llamamiento basándose en ¿qué? En la misma experiencia cristiana de ellos. ¿A qué? Tengan solamente un solo sentir. Tengan unanimidad de corazón. Y que pongan los demás antes que ellos mismos. La iglesia de Cristo es eso, cuando nosotros le ponemos actitudes y cuando nosotros somos de un mismo sentir. Es curioso que Pablo acá habla de 2 mujeres, que curiosamente no se ponían de acuerdo. La pregunta que yo hago, hermanos, es, ¿qué motivos hay para la unidad en la iglesia? ¿Habrá motivos para que la iglesia sea una? Cristo. Cristo es el gran incentivo. Recuerde siempre, Cristo. Si estamos en Cristo, podemos vivir. Y no solamente vivir, sino podemos amarnos los unos a los otros. Si Cristo está en medio de la iglesia, si Cristo está en el corazón de cada creyente. Otros incentivos incluyen el amor. Y acá dice la palabra de Dios. Incluye la comunión.
Y no solamente la comunión, dice la comunión del Espíritu. Incluye los deseos profundos, arraigados que tenemos en Cristo. Todo está en Cristo. Y el gozo que podemos sentir nosotros y el gozo que podemos transmitir a otros. A mí me da bastante alegría cuando veo que la iglesia está sintiendo eso. Gozo en medio de la necesidad. Gozo en medio de la angustia. Pero para que ello pueda ser más efectivo, cada día debemos de sentirnos humildes. Y cuesta. Se hablaba en la escuela dominical de lo que era Pablo, ¿no? Tremendo varón de Dios. ¿Y por qué decimos humildes? Es el que no piensa en sí mismo, sino en Cristo y en los demás. Porque a veces somos egoístas, pensamos en nosotros mismos. Debemos ser humildes pensando en Cristo y pensando en los demás, en las necesidades de los que nos rodean. La humildad no es pensar mal de uno mismo, es pensar en uno mismo. ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo me movilizo? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo trabajo para el Señor? Y es interesante que acá Pablo señala la actitud de Cristo antes de su encarnación. Interesante. Cuando él dice, regocijaos, cuando él dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hace completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es una porción preciosa. Mi pregunta es, ¿estaba Cristo tratando de aferrarse egoístamente a sus privilegios como Dios? No. Dice que voluntariamente dejó a un lado su gloria y se vistió en forma de siervo. Ese es el ejemplo del Señor, que dejó su corona, dejó todo para venir y convivir con nosotros, con los hombres. No se hizo igual a Dios. Pero sin embargo, Él no dejó de ser Dios, sino que, como repito, dejó su gloria y el uso independiente de sus atributos como Dios. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. Su vida como el Dios hombre en la tierra estaba sujeto por completo ¿a quién? Al Padre. En obediencia Él decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Tremendo trabajo, hermanos, que el Señor nos enseña. Es interesante que en Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Y qué hacemos nosotros en el ministerio? ¿Hacemos lo que nos agrada? Y vemos acá, hermanos, que Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser carne. Y luego para ser hecho pecado e ir voluntariamente a la cruz por cada uno de nosotros. Eso tenemos que apreciarlo todo el tiempo. La experiencia de Cristo puede la prueba de la exaltación siempre, pero tuvo que ser humillado. Nos cuesta a nosotros muchas veces ser humillados, ¿eh? Pero Cristo fue humillado para luego ser exaltado a lo sumo. Pedro aprendió a humillarse. ¿Recuerdan cómo era Pedro? Pero Pedro, para poder humillarse, dice que él aprendió, tuvo que pasar por un proceso largo. Aún ahí él tenía la mano de Jesús ayudándolo. Y Pedro dice muy claro en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y no queda ahí, para que los exalte cuando fuera tiempo. ¿Recuerda lo que le pasó a Faraón? ¿Recuerda usted? ¿Se humilló? No se humilló. Y tuvo consecuencias. Pero él no se humilló. ¿Recuerda al rey Saúl? ¿Recuerda, por citar a Nabucodonosor, a Amán y a Herodes? Solamente por citar. ¿Cómo fueron ellos caídos abajo por ser idólatras, por ser egoístas, por ser altivos?
Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo, hermanos. Pero qué hermoso que la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo prueban eternamente que Él es exaltado, pero antes fue humillado ante Dios, humillado ante los hombres. Amados hermanos, no hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. Y lo más hermoso que Cristo nos ha dejado es eso. Amor, paz. Yo quisiera seguir hablando de todos estos capítulos, pero he querido extractar eso. Recuerde que cuando sentimos el sentir sumiso que tuvo Cristo, tendremos gozo y paz que Él puede dar. Cristo es el ejemplo máximo que tenemos en cuanto a hacer ese gozo completo. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claro, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde que hubo en Cristo. Y tenemos también otro ejemplo. Y hoy día estábamos estudiando en la escuela dominical el ejemplo de Pablo. Y esto también se narra entre los versículos 12 al 18. Por eso él anima y dice así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino también mucho más en mi ausencia. Él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Son consejos del apóstol Pablo. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Testimonio de Pablo. ¿Sabe una cosa? Siempre hay un sentir sumiso. Siempre habrá sacrificio y servicio. Y esto es lo que impactó al apóstol Pablo en su ministerio. Porque trató de imitar siempre a Cristo. Miren lo que dice el versículo 17. Aunque yo sea derramado como liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Tremendo ejemplo que podemos ver a él. Es interesante que un solo sentir lleva un sentido sumiso. Aún en la iglesia tenemos que ser sumisos a Cristo. Vivir conforme vivió Cristo. Y esto es lo que Pablo aprendió, a vivir como era Cristo. ¿Y cuál era el secreto? ¿Habrá algún secreto para servir a Cristo? Primeramente, humillarse ante Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, humillarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque la carne no puede producir humildad o consagración. Y lo decíamos en la escuela dominical, que Pablo había sido judío de judíos, maestro de maestros y todo. Pero por seguir a Cristo, todo él lo consideraba como pérdida, lo consideraba como basura. ¿Y esto por qué? Porque tenía la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios obra en nosotros, antes de obrar por medio de nosotros, y usando muchas veces la palabra de Dios. Y tenemos en 1 Tesalonicenses 2:13, anótelo, tenemos la presencia. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Y en cuanto estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida conjuntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Qué bien que lo entendió esto Pablo. Y también tenemos acá la obra del Espíritu Santo en Efesios 3:16. Mire lo que dice Efesios 3:16. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué cosa? Ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor.
Tremendo ejemplo que Pablo había aprendido, hermano. Mire usted, volviendo nuevamente a Filipenses 2, los versículos 17 y 18, lo que dice él. Pero aunque yo sea derramado como liberación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. En medio de las pruebas, aprendió él a regocijarse. Hermanos, donde hay un sentido de sumisión y de humildad, hay también un sentido de sacrificio y servicio. Y esto lo aprendió Pablo. Es por eso que cuando meditamos en todas las epístolas de él, podemos ver que es un gran ejemplo digno de seguir a Cristo. Y tenemos acá otro ejemplo, el ejemplo de Timoteo, donde se habla en los versículos 19 al 24, que dice: más espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, mire usted, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie tengo más del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Tremendo trabajo que hacía Timoteo. Y es interesante que acá Pablo llama a Timoteo hijo en la fe, debido a que a este joven él lo había ganado para Cristo. ¿Y dónde está registrado esto? Está registrado en Hechos 16, del 1 al 5. Y también está registrado en 2 de Timoteo 1, del 1 al 6, que yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Como Pablo, recuerden, hermanos, que Timoteo vivía para otros, no para sí mismo. Y es interesante cuando vemos que un joven había aprendido esto, no a vivir para sí mismo, sino vivir para otros. Miren lo que dice conmigo el versículo 21 y 22 de Filipenses 2. ¿Por qué? Dice, porque todos buscan sus propios intereses. Dice que no buscan los de Cristo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. ¿De quién? De Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Dice, como un hijo sirve a su padre. Tremendo ejemplo que la Escritura registra de este muchacho, de este joven. Demasiados cristianos hoy en día, hermanos, lamentablemente viven a su manera. En que se habla en Filipenses 2.1. Dice, todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Es triste cuando la Escritura enfoca este tema, que algunas veces buscan propios intereses, pero no buscan los intereses de Cristo. Y qué bueno que nosotros podemos enseñar a nuestros jóvenes a que busquen primero a Jesús. En lugar de vivir, como dice Filipenses 2.21, que es interesante, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es interesante que eso motivemos a los jóvenes. Y Timoteo tenía esto, de vivir para Cristo. Timoteo era un ayudante y representante de Pablo. Y lo interesante de todo es que había demostrado ser fiel al Señor. Dios quiera que nuestros jóvenes que tenemos un día puedan aprender, puedan practicar y puedan ser incentivados por el mismo testimonio de cada uno de ustedes, de nosotros, que nosotros podamos ser padres, como lo ha sido Pablo para Timoteo. Aunque era un joven, sabía cómo servir a Cristo. Y créanme que Timoteo estaba dispuesto a sacrificarse por Cristo. Qué bueno que esto nos anime a nosotros. Pablo no llamó a Timoteo al servicio de inmediato. Créanme que este fue un proceso también largo. Un proceso, digamos, de paciencia. Un proceso de enseñanza constantemente. Y la iglesia debe hacer ese trabajo con nuestros jovencitos, de ayudarlos constantemente. Pero sobre todo,
Timoteo tenía un testimonio de servicio, hasta en su propio lugar. Y Pablo lo añadió a ese grupo misionero justamente porque él daba testimonio de quién era. Mire lo que dice 1 de Timoteo. Vamos a ir, por favor. 3:6. Tres, 6 y 7. No, dice, no en un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en su condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Acá estaba hablando Pablo acerca de esos requisitos que podía tener este joven Timoteo. Fiel. Estaba dispuesto a trabajar. Era un hombre que sabía cómo conducirse. Es interesante ver esto en cuanto a Timoteo. Y es interesante que la Biblia no solamente habla en este capítulo 2 de Timoteo, sino que también habla de otro hombre que tal vez sea algo desconocido para nosotros. Epafrodito, entre los versículos, digamos, 25 al 30. Pero ¿quién era este hombre Epafrodito? Dice que era un hombre, era un cristiano equilibrado. Mire lo que dice el versículo 25. Voy a saltar. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Pablo dice, mi hermano, ¿qué más? Colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Era un hombre, lo que quiere decir que conocía la comunión del Evangelio. Un compañero de labores, lo que lo unía al progreso del Evangelio. Y un compañero en la milicia de Pablo. Lo que quiere decir que sabía cómo batallar por la fe del Evangelio. Esto era este hombre, Epafrodito, y no se habla mucho de él. Hermanos, qué fácil nos resulta a muchos cristianos perder el equilibrio. Pero Epafrodito dice que era un hombre también bien equilibrado en ese sentido. ¿Sí? Él estaba involucrado en el servicio. Estaba involucrado en el trabajo del Evangelio. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias piensan solo en el compañerismo, piensan en la hermandad y no tienen tiempo para ganar almas, ni luchar por Cristo. No solamente todo es compañerismo, también tenemos que salir a combatir todo el tiempo, a ganar almas, como lo hizo este Epafrodito. Otros están tan involucrados en el servicio que se olvidan de la comunión. Tenemos que estar equilibrados en todo. Y esta fue la equivocación, recuerdan, de Marta, que se registra en Lucas 10, 38, 42. Estaba más afanosa en las cosas del hogar que estar al lado de Jesús, a los pies, aprendiendo cada día más. Y esto también es, hermano, dañino. También hay quienes están siempre luchando tanto que descuidan el compañerismo y el servicio. En la iglesia todo tiene que ser equilibrado. Estar en compañerismo, estar en servicio, estar trabajando juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo necesita creyentes equilibrados. Y qué bueno que acá en la Biblia se ha puesto estos nombres de estas personas. Y créanme que Epafrodito era un hombre preocupado. Porque decimos, miren lo del versículo 26, 27. Porque él os añoraba a todos vosotros. Y dice, estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no estuviera triste, no tuviera tristeza sobre tristeza. Es interesante, hermano, que acá vemos este hombre tenía un sentir sumiso. Pensaba en los demás y no pensaba en sí mismo. Aunque se enfermó y casi muere, su preocupación era Pablo.
Su preocupación era la iglesia que había dejado en Filipos. Esta debe ser siempre nuestra preocupación, nuestros hermanos, aquellos que están delicados, aquellos que están enfermos. Y créanme que nosotros necesitamos más cristianos que se preocupen no solamente en las misiones foráneas, sino también en las necesidades de la iglesia local. Es necesario. Este Epafrodito, finalmente quiero decir que era un cristiano bendecido, como lo dicen los versículos 28 al 30. Qué bendición fue Epafrodito para Pablo. ¿Cómo debe haber animado a Pablo en esos días difíciles? Al orar juntos. Miren lo que dice el versículo 28 al 30. Así que os he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, dice en el Señor, con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Estímelo, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Tremendo trabajo. Arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Ese es el hermano que aún en medio de las pruebas es bendecido, porque fue bendición para Pablo y bendición para la iglesia. Fue quien hizo posible que los filipenses, recuerden, participaran en la importancia del ministerio de apoyar a Pablo. Hermanos, aquí estamos siglos más tarde estudiando su carácter, estudiando los beneficios que nos puede dar las Escrituras para que la obra de Cristo crezca. Pero para que la obra de Cristo crezca, ¿qué tenemos que hacer? Debemos seguir, debemos sentir, ser sumisos a Cristo, ser obedientes, como lo fue Pablo, como lo fue Timoteo, como lo fue este Epafrodito. Y para seguir esta labor que nos ha encomendado Cristo, necesitamos ser obedientes, identificados con Él. Recuerden que Cristo fue sumiso y Dios lo exaltó a lo máximo. Estos hombres que se ponen en este capítulo 2 no es por gusto, es porque han dejado tremendo testimonio en el servicio y en el ministerio por la causa de Cristo. Así que yo los animo, hermanos, a que nosotros también podamos trabajar como ellos. Que Cristo siga impactando muchas vidas para su servicio. ¿Por qué no la suya? ¿Por qué no la mía? Tenemos estos ejemplos que se han puesto de estos hombres. Cristo impactó a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, y que sigue impactando la vida de cada uno de nosotros. Que seamos útiles a la causa del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por estos hombres, por este ejemplo a seguir, Señor. Porque realmente, Padre, hay mucho que decir de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Cristo es el ejemplo máximo, Padre, para nosotros. Estos hombres imitaron a Jesús. Y ayúdanos a nosotros, Señor, seguir esas pisadas, seguir esas huellas, para que un día, Señor, el Evangelio siga haciendo cosas importantes en la vida de aquellos que no se han ganado aún. Danos ese sentir equilibrado, Señor, de buscarte con humildad y con servicio. Para ti, pues, Padre, sea la honra y la gloria hoy, mañana y siempre. Amén. Voy a invitar entonces al hermano Juanito, que está a mi lado, para poder empezar con la Santa Cena. Es un tiempo precioso también lo de la Santa Cena. Hermanos, el domingo no se realizó la Santa Cena, pero ahora la vamos a hacer. Y es hermoso que las Escrituras registran. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,